Comienza tuhuerta.com, el espacio del ingeniero agrónomo y horticultor Galo de la Bo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Tu Huerta con el ingeniero agrónomo y horticultor Galo de la Bo, que lo vamos a estar saludando en este preciso momento. ¿Cómo va, Galo? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por otra tarde linda. Qué tarde que tenemos, ¿eh? Qué maravilla, hay que ser agradecido además. Sí, señor, hay que ser agradecido. Bueno, el ingeniero agrónomo y horticultor Galo de la Bo está los jueves a las 5 de la tarde y hasta las 6 para, digámoslo, enseñarnos un poco, ¿no? Es un poco presuntuoso. Enseña la naturaleza. Eso me gusta. Lo que hay que estar es atento, hay que estar pronto para con las antenitas de vinilo paradas y toda esta cuestión. Hay que estar atento. Sí, señor, hay que estar atento. Bueno, y estamos en una época, ¿atentos a qué, Galo? Y estamos en una época, se vino el invierno, por suerte empezó el solcito. Sí, por Ahí va, suerte. secó, está secando, digamos, porque Sí. lo que había llovido, y con los días cortos seca poco, pero interesante la época para podar, por ejemplo. Interesante para podar. Para podar los frutales, claro, porque si usted los poda, me han llamado para podar frutales las semanas anteriores, cuando se acuerdan cuando que llovía y paraba. Sí. Bueno, ahí se pone feo, porque por más que la planta esté dormida, por decirlo de alguna manera, haya ralentado su crecimiento, y digamos no le duela tanto el corte, en realidad el peligro es la humedad, que la herida no seque, y como le explicaba a un amigo estudiante de medicina, me dice, pero ¿y por qué? Porque me preguntó, me dice, ¿puedo podar el ciruelo? No, le digo, pará. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, porque es biología, loco, es biología. A ver, si vos te lastimás en la mano, sí. ¿Vos qué haces? ¿Te mojás todo el tiempo? Te mojás, ¿qué pasa? Se infecta. Bueno, a la planta le pasa algo parecido. No se infecta ni con las mismas bacterias, ni con el mismo proceso. Sí. Pero se infecta. Entonces, y el arbolito puede sufrir mucho. Ahora con estos días secos, estamos bien para pegar una podada. El hombre se levanta muy temprano todos los días. ¿Vio alguna helada? Sí, han caído heladitas. ¿Cayó la helada? Han caído heladitas. ¿Se acuerda que dijimos que no caía? Pero bueno, cayó. Esta vez cayó. Me agarró, Me agarró a traspié en esa, Cayó la helada. Qué bárbaro, ¿no? No, si se veía en estos días, ¿no? ¿Se acuerda que le dije que era que cuando se despejó el cielo, el calor se va para arriba y se enfría de golpe y chau che, ¿no? Y quedó el pastito blanco. Y lo lindo que es salir temprano, antes que salga el sol o cuando está aclarando, y pisar la helada que hace cric, 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 cric. Es como es muy divertido. Mire con lo que con lo que nos divertíamos cuando éramos chicos, ¿no? Que no teníamos aquellos celulares y computadoras y wifi y todas estas cosas que hoy nos permiten comunicarnos con señor. Todo el mundo, con esta señor. radio magnífica que tenemos. Sí, señor. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de nuestra página web, que es www.insidebituc.com. También lo pueden hacer desde la fanpage de la radio. En un ratito vamos a estar haciendo, después de las 6 de la tarde, el sorteo por el Día del Padre, así que no se lo pierdan, vamos a estar acá. Galo me trajo hoy, ya vamos a estar hablando de lo que va a contarnos hoy, qué temas trajo preparados. Pero, por ejemplo, el artículo
artículo que trajo para compartir acá con nosotros en la radio es: el argentino que quería cubrir de huertas los balcones porteños y ahora lucha contra el hambre desde Silicon Valley. ¿Qué tal? De esto vamos a estar hablando en la segunda media hora, así que no se lo pierdan, que este es un artículo que nos ha traído el ingeniero agrónomo y horticultor Galo de la Voz. Pero también trajo algo para desarrollar él. ¿Qué temas trajo, Galo? Claro que sí, pero ¿sabe qué me olvidaba? Me olvidaba de un comentario que le quería hacer, porque lo vi sacando fotos, y claro, como en el invierno, lo que podemos hacer es hacer empezar la huerta adentro, ¿no? En donde pegue el sol contra una ventana, y entonces tenemos la posibilidad, ahora en tuhuerta.com.ar, sí, señor, hemos hecho convenio con unas fabricantes una cooperativa de carpinteros que en un próximo jueves vendrán a visitarnos y nos contarán, pero bueno, ellos fabrican macetas, macetas en escalón, macetas como usted quiera, y bueno, es la opción. Y ahí le traje una a la radio, tenemos una en la radio. Sí, ya lo vamos a estar subiendo. Que todavía no le pusimos unas plantitas así, medio a lo bandido, pero bueno, vamos a poner más plantitas, vamos a tener que sembrarlas todas, ¿no? Pero me encantó eso de a lo bandido. Claro, porque dijimos, ¿cómo va a estar la maceta ahí sin nada? Le pusimos unas plantitas, unas aromáticas para que el chef cocine y adobe las comidas. Pero bueno, le quiero contar, hoy vamos a seguir casualmente por la época en la que estamos, yo le propongo que sigamos con el tema de cómo prepararnos para la primavera. A ver. Y en otros programas hemos hablado de la preparación del suelo y del movimiento, del oxígeno y tal. Y hoy le quiero hablar de los fertilizantes, del abono, de los fertilizantes, de las distintas alternativas que hay en una huerta. Usted sabe que las plantas obtienen el aire, digamos, obtienen del aire el oxígeno. Bueno, aquel viejo cuento de la fotosíntesis, ¿no? Uh-huh. Toman hidróxido de carbono y liberan oxígeno y tal. Del suelo obtienen agua donde está disuelta el alimento. Ahora, cuando nosotros cultivamos una huerta, ocurre, aunque no querramos, ocurre un desequilibrio. Y ese desequilibrio está originado en que la planta consume los nutrientes del suelo mucho más rápidamente de lo que los microorganismos del suelo logran reabastecerlo. Por eso, si uno cultiva y no repone nutrientes, y no repone microorganismos y humus y materia orgánica, el suelo termina por agotarse, y es aquel viejo proceso tan estudiado que es el de la desertificación. Ahora bien, ¿cómo logramos que este desbalance que vamos a producir necesariamente cultivando el suelo, reponerlo? Una de las maneras que a mí más me gusta, además del compost del que ya hablamos, una de las maneras que a mí más me gusta de reponer, y con la que yo he tenido bastante éxito, pues nosotros en la finca que tenemos en Atienda tranquilo. No, es que esto es una cosa de loco, lo que nos llaman los oyentes es una cosa de loco. Nos llaman para cobrar. Pero bueno, como quien dice, en un sector de la huerta que nosotros tenemos en Echeverri, la huerta comercial, teníamos suelos que antiguamente habían sido hornos de ladrillo, y bueno, eran parte de esos suelos, estaban inutilizados, no crecía nada, así que empezamos a cultivar abono, lo que se llama, de lo que vamos a hablar hoy, abono verde. ¿Qué es el abono verde? Es cultivar un vegetal que nosotros no vamos a cosechar para comer, y no se lo vamos a dar de comer a ningún animal. Es cultivar un vegetal, y en el momento de la floración de ese vegetal, o en determinados momentos de su crecimiento, se corta, se deja secar y se entierra. De esa manera se genera todo un ciclo de materia orgánica
un reciclado de la materia orgánica, un reciclado natural de la materia orgánica, y esto nos permite, digamos, esto tiene distintos valores, porque ¿qué diferencia hay entre ponerle humus y ponerle abono verde? Bueno, el abono verde tiene un plazo más largo, o sea, es de tranco mucho más largo, pero es natural y es en suelos que queremos recuperar, es una situación ideal, porque recuperamos el suelo, recuperamos el suelo. ¿En qué sentido? Cuando uno siembra el abono, que vienen a ser, por ejemplo, cebada, ¿sí? La cebada es una planta muy usada para el abono verde, los tréboles, el haba como el haba que nosotros comemos, ¿sí? Es un abono magnífico. La alfalfa. Todas estos vegetales usted los siembra bien tupidos, tienen raíces profundas, con las raíces suben los nutrientes que tiene el subsuelo de alguna manera, y en el momento que las cortamos y se empieza a producir la degradación de ese material vegetal, el suelo empieza a recuperar tanto materia orgánica como nutrientes. Entonces, a lo largo de 1, 2 o 3 años de abono verde, uno puede verdaderamente recuperar no solo la fertilidad, sino el sistema de microorganismos que necesitamos en el suelo para que el suelo se mantenga vivo. Ahora que te estaba escuchando, Galo, este proceso es como el que hacemos nosotros, ¿no? Porque nosotros todos los días, desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos, tenemos nuestra actividad física que requiere eso, alimentación, o sea, la tierra también necesita eso. La tierra también necesita eso. La tierra es un ente vivo, es un organismo vivo, y como tal se enferma, se enflaquece y se nutre y se pone más gorda, como decimos. Claro. Y cambia sus por decirlo de alguna manera, sus estadios. En invierno estamos de una manera, en verano estamos de otra. Y en el suelo ocurren procesos naturales y permanentes que no se detienen a menos que haya una inundación o una sequía o pegue mucho el sol. Claro. Y bueno, pero aún así el proceso de nutrir el suelo es, como vos decís, es parte de inherente de mantenerlo vivo. Uno muchas veces, cuando no sabe estas cosas, a veces puede plantar algo y dice, pero esta semilla que no vino buena, o no, le echa la culpa a otra cosa. Correcto. Por ahí está muy bueno, y por eso está con nosotros también, porque uno termina aprendiendo estas cosas. La tierra está viva. La tierra está viva y se acuerda que a nosotros nos enseñaban que cuanto más lombrices había, mejor era el suelo. Sí. Y bueno, la lombriz es uno de los últimos eslabones. Mirá. Del proceso de recuperación de suelo. O sea, en un suelo degradado, por decirlo de alguna manera, o en un suelo salitroso, o en un suelo con degradación, falta de materia orgánica y tal, por más que vos le tirés lombrices, no lo vas a poder recuperar. La lombriz no hace magia. Es decir, el proceso es paso por paso, y comienza como comienza la evolución, es decir, con agua, sí, luego con bacterias, luego con hongos, luego con vegetales, y aún así, una vez que se acumula materia orgánica, entonces la lombriz, y sigue habiendo humedad, y sigue habiendo hongos, y sigue haciendo bacterias, entonces la lombriz puede ingresar y tiene algo para comer, porque si no, poner la lombriz en el desierto y se muere de calor, entonces es un proceso de lo interesante del suelo, que no nos pasa a nosotros, es que el suelo no muere. El suelo siempre encuentra, la naturaleza siempre encuentra el camino para recuperarse. Incluso suelos degradados con petróleo, con contaminantes muy muy duros, hay
hay procedimientos biológicos, hay bacterias que degradan esto y hay plantas que retiran, sin ir más lejos, para no hacerlo muy técnico, pero para otra vez llevarnos a lo nuestro, hay una plantita muy famosa en el norte que es la plantita de jume. ¿Sí? El jume, que es una especie de junquillo que crece en los bajos de los salitrales, o sea, donde hay suelos que tienen alto contenido de sal, pero que tienen humedad, pues hay una plantita que toma la sal y la retira, y esa planta se usa para condimentar en algunas comidas criollas del norte argentino. El ingeniero agrónomo y horticultor Galo de la Bo hace su programa los jueves acá en la radio, y les digo esto porque muchas veces nosotros creemos que comer es simplemente sentarnos a la mesa, ver lo que tenemos delante del plato, disfrutar de ese pequeño momento, pero ahora no pensamos en la calidad del producto que tenemos ahí. Y la tierra viva tiene mucho que ver con esto. Por eso está Galo acá para contarnos este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que ahora estamos en una época de preparación. ¿Para plantar cuándo? En primavera. Exactamente, para plantar como decimos, a la salida del invierno. Sí, señor, a la salida del invierno. Nos gusta decir, a los agrónomos nos gusta decir a la salida del invierno. Porque como que se basa, de la misma manera que vamos entrando en el invierno, empiezan los fríos y qué sé yo, a la salida del invierno tenemos que empezar a ya tener algunas cosas listas para la primavera. Y por eso estamos hablando hoy de abonos. Abonos verdes que obviamente no los vamos a sembrar. Si los sembramos ahora vamos a tener 3-4 meses de crecimiento, luego los cortamos, luego los dejamos orear o dejamos secar un poco, una semana o así, unos días, y luego lo enterramos y luego tienen las bacterias que degradarlo y tal. Pero para el momento de producir, digamos, y de tener que mejorar un suelo, es una excelente solución, que no es inmediata, como le acabo de decir. Estamos hablando de entre 6 y 8 meses para tener un resultado más o menos. Claro. Si usted quiere apurarse, la solución es el humus. Como estábamos haciendo, el humus, que a su vez también tiene sus meses. ¿Sí? En invierno el humus dijimos que estábamos entre 4 y 6 meses de degradación. Claro. Y bueno, y aún así hay que ver. Claro. Si vienen inviernos muy fríos, por ahí tarda un poquito más. Y en verano tarda 2 meses y medio. Y bueno, es lo que es. Ahora, volviendo a los valores, al valor del abono verde, porque no es solamente uno. Y está bueno que resaltes esto de la vida del suelo, porque no es solamente cortar. Usted siembra, por ejemplo, alfalfa, ¿no? Sí. Alfalfa, que es para los caballos, para las vacas, fantástico, un alimento bárbaro. Y si yo la corto y la entierro, además de que el paisano por ahí se me enoja, pero estoy renutriendo el suelo con esto. Pero además, la alfalfa, como todas las leguminosas, entre ellas las que nosotros cultivamos, la chaucha, la arveja, el haba, todas las leguminosas, las que tienen flor de conejito, como le decíamos antes, todas esas tienen adaptado en su raíz una bacteria que vive adentro de la raíz, que la coloniza, que ya está en el suelo, una bacteria que vive en el suelo y que cuando crece la raíz dice, mira, acá hay una raíz de alfalfa, me va a meter, y se meten y se crían ahí adentro y respiran, ¿sabe que respiran nitrógeno? ¿Sabe cuál es el gran proveedor de nitrógeno de la Tierra? El aire. La mayor cantidad de nitrógeno que tenemos está en el aire. Entonces, estas bacterias fijan el nitrógeno, lo usan para ellas, se lo dan a la planta y la planta a cambio le da comida de la que ella fabrica en fotosíntesis, claro, por decirlo de alguna manera. Sí, sí.
por supuesto, son procesos muy complejos. Tratamos de explicarlo sencillo, digamos, es un intercambio. Yo lo había escrito por acá en alguna parte. Búsquelo tranquilo, ¿no? Pero sí, porque en realidad es un intercambio amistoso de ácidos orgánicos de la planta. O sea, la planta le da ácidos orgánicos, sí, que es lo que produce con la fotosíntesis. Ajá. Y a su vez la bacteria le da nitrógeno, de lo que la planta se abastece. Ahora, fíjese qué pasa. Cuando yo la corto a la planta, la raíz y la bacteria mueren. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? La parte aérea de la planta pasa a ser compost. Y la parte de la raíz, además de que también pasa a ser compost, deja el nitrógeno en el suelo para el próximo cultivo. Entonces, no es solamente, y está muy disponible, queda muy disponible porque es nitrógeno ahí, está a la mano. De hecho, esto se utiliza mucho. Una de las que fija nitrógeno es la soja. Nuestra sí. Vieja amiga la soja. Sí, sí. Fíjese que, y uno de los cereales de los que cultivamos aquí en Argentina, que más necesita trigo, que requiere más trigo para producir bien, es el trigo. Por eso es que se hace soja e inmediatamente después se siembra trigo. ¿Por qué? Claro. Porque al morir la raíz de soja deja disponible nitrógeno para el trigo. Claro. El asunto es que no dejan descansar a la tierra. Después de hacer trigos, después de hacer soja trigo, deberían descansar, deberían dejar venir un poco de pasto, hacer un abono verde, enterrarlo. Pero no hay tiempo. No hay tiempo, pero en la huerta sí tenemos tiempo. Ahora, ¿qué otra cosa nos da el abono verde? Y esto usted lo va a ver en el césped. Nos da cubierta. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el suelo está vivo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Si usted lo deja descubierto sin vegetación y le pega la lluvia, le pega el sol, para empezar, si le pega la lluvia y degrada toda la estructura del suelo, vio que queda como planchado. Sí. Bueno, no hay intercambio de oxígeno. Y al no haber intercambio de oxígeno, las bacterias y los hongos, muchos de ellos se mueren. Y cuando le pega el sol en pleno verano y el suelo está descubierto, también mueren las bacterias y los hongos. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos el suelo descubierto? Estamos retrasándole la vida, estamos deteniéndole el proceso de crecimiento a ese suelo. Entonces, con la cubierta, cuando llueve, afloja el golpe de la gota, y cuando hay sol, le hace sombrita. Usted fíjese que lo que le cuesta al césped, cuando uno lo arranca, lo que le cuesta al césped nomás. Uh-huh. Y el césped es fuerte, tiene características de crecimiento rápido y tal, uh-huh, y aún así le cuesta. Sí, sí. Y una vez que la lluvia te planchó el suelo, después ¿cómo haces? Uh-huh. Entonces, dijimos, te mejora la nutrición del suelo, el suelo está más nutrido, el suelo tiene mejor materia orgánica, tiene más cantidad de materia orgánica, te cubre el suelo, te lo protege de la lluvia y del sol. ¿Y qué más hace? Fíjese que el abono verde se siembra muy tupido, se siembra al voleo, como se decía antes. Sí, ¿sí? El al voleo es agarrar un puñado de semilla y tirarla y que cae donde cae y que quede bien cubierto de semilla. Entonces, si todas el 60 al 70% de esas semillas nacen, está todo muy tupido. ¿Y qué ocurre? No nacen las malezas. Le ganan a las malezas. Mirá. La semilla de maleza que germina más tarde, claro, se muere porque no tiene luz, no tiene agua. Claro. Entonces, es una manera de tirar un herbicida natural. Incentivar la competencia con la especie que yo quiero, que a mí me sirve, que yo sé que le va a dar buen destino a mi suelo. Antes de que continúes, no sé si te queda algo más sobre este tema, pero te quería preguntar, seguramente nosotros decimos cuando vamos a comprar, compramos humus y
y compramos el que nos ofrecen. Ahora, ¿hay un hummus bueno, un hummus malo? ¿Son todos buenos los productos? Buena pregunta. En realidad es variado, y está bastante poco estandarizado el tema, porque vio que los alimentos en general, los alimentos tanto para los animales como para la gente o para el hombre, tienen sus características nutricionales, tienen sus cantidades de esto, sus cantidades de aquello. Bueno, el hummus no tiene estandarización, y ahí el peligro, porque tampoco se sabe hummus de qué. Por ejemplo, está el hummus de resaca de río. Te dicen, no, pero la resaca de río es bárbara, sí, es fenómeno. Sí, es bárbara, es verdad, la resaca de río es buena, porque es lo que usaban los egipcios para cultivar. ¿Tá? Es lo que usaban acá, no tenemos que ir tan lejos, lo que usaban acá en Ensenada, en Berisso, los viñateros de Berisso. Los viñateros de Berisso usaban para fertilizar sus quintas, donde había no solo viñas, había unas tremendas quintas de verdura. Usaban la crecida del río, que trae sedimentos con nutrición, con mucho fertilizante natural, con mucha materia orgánica y qué sé yo, pero además trae muchos insectos de suelo microscópicos que se llaman nemátodos, que son unos insectos tan chiquititos que se meten por el poro de la raíz y taponan la raíz al punto de matarla. Hay algunas plantas adaptadas, por eso sigue habiendo selva, ¿sí? O sea, las plantas, no todas las plantas son susceptibles de ataque, algunas se saben defender, pero en general las cultivadas no. Y cuando traemos resaca de río a nuestra maceta, corremos el peligro de estar inoculándole una enfermedad, un insecto, un gusano, podría decir, que no se ve a simple vista y no se ve con lupa, es muy, muy pequeño, y podemos estar teniendo problemas con esto. Eso, sumado a que eso es la resaca de río. Si usted me dice, no, mirá, esto está hecho con compost hecho de bosta de gallina. Bueno, seguro que tiene mucha salinidad, que tiene mucho sodio. ¿Por qué? Porque los gallineros, una vez que se limpian con productos sódicos, ¿sí? Con potasa, con productos sódicos para eliminar las bacterias. Ese producto sódico no se saca, la gallina defeca arriba de eso, y el próximo que viene a limpiar el gallinero se lleva la bosta de gallina con el sodio. Claro. Entonces, tiene su historia. Por eso el abono verde no implica ninguna complicación, es simplemente cortarlo, dejarlo secar y enterrarlo, y ahí está. Lo mismo que lo que hicimos con usted, el asunto de las hojas de los árboles. Exacto. Las hojas de los árboles no tienen ningún problema, no tienen ningún agregado que pueda perjudicar a las plantas. Por eso está acá, por eso está con nosotros, y por eso es tan agradable escucharlo y aprender, porque uno por ahí hace preguntas de este tipo, ¿no? Sin saber, y terminamos descubriendo esto, que el hummus no está estandarizado. Qué bueno, ¿no? 5:30. Lo invito a hacer una pausa cortita. Pero métale nomás. ¿Me dice lo que tenemos para la segunda media hora? Y en realidad tenemos una pequeña discusión que encontré en internet. Ajá. Sobre alimentos naturales y artificiales. Esto es Tu Huerta con el ingeniero agrónomo y horticultor Galo de la Voz. Estamos hasta las 6. Ya pueden ver ¿cómo se le dice? ¿Macetero, Galo? Lo que tenemos ahí. Sí, son los maceteros, sí. Son los maceteros. Sí. Estamos viendo a ver qué nombre le ponemos, porque hay un montón de modelos. Entonces yo le propuse a los muchachos sí, en realidad el concepto se llama terrazal. Ajá. ¿Sí? De terraza. Sí. Pero yo les propuse a los chicos armar una lluvia de ideas para ponerle nombre a cada uno de los modelos, porque hay un montón de modelos. Qué bueno. Después sí, después lo vamos a mirar. Pueden entrar a la página y chusmear
chusmear la cantidad de modelos y los que estamos diseñando nuevos. Epa. Bueno, acá tenemos uno ya, que ustedes lo pueden ver en la fanpage de la radio. Ahí nos encuentran como Inside Bituc Radio. Y juntamente con el macetero que todavía no tiene nombre, lo pueden ver al ingeniero Galo de la Voz, que está llevando adelante su espacio que se llama Tu Huerta. Y que, por supuesto, en esta primera parte estuvimos hablando de el abono. Estuvimos hablando que la tierra está viva, que el humus no está estandarizado. Sí, y que digamos, si bien el suelo, algo que me quedó pendiente es que si bien el suelo para los horticultores o para los productores o para los agricultores en general, el suelo requiere tener buena dotación de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los 3 elementos mayoritarios que todas las plantas requieren, además de calcio, magnesio, y micronutrientes, pero sí. En realidad calcio, magnesio, zinc, cobre, molibdeno, montones de pequeñas dosis de minerales. El nitrógeno, el fósforo y el potasio no pueden faltar. De hecho, los fertilizantes comerciales ahora han empezado a agregarle magnesio, azufre, calcio, pero en general los comerciales de toda la vida son NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, con sus siglas químicas. Uh-huh. Ahora, no hay que olvidarse que si bien necesitan nitrógeno, fósforo y potasio, la riqueza del suelo no se mide solo por la cantidad de elementos químicos disponibles para las plantas, sino también por su actividad microbiana. La actividad microbiana es esto de lo que estábamos hablando, es el proceso vivo del suelo. Y en cuanto tengamos mayor o menor actividad microbiana, no solo influirá sobre la parte química, o sea, sobre la degradación de la materia orgánica para que las bacterias y los hongos pongan disponible estos elementos químicos, sino que tiene que ver con la salud del suelo. O sea, el medir la actividad microbiana de un suelo nos permite conocer el punto de salud de un suelo, y esto es lo que hablábamos ahora en la pausa. Estábamos charlando sí. contigo sobre aquellas épocas de la infancia nuestra, cuando sí. salíamos nos mandaban a buscar lombrices para ir a pescar, y bueno, había que uno sabía dónde estaban las lombrices. Bueno, cuando estaban las lombrices y cuando era esa cantidad de lombrices, ese suelo estaba sano, ese suelo claro. estaba adulto, estaba en pleno crecimiento y sano. Ahora, digamos, yo en esta segunda parte te quería comentar respecto de una nota que encontré que es controversial para mí, pero bueno, aún así quería hablar de esto contigo y contarle a la gente. Sí. El tema, aquella controversia de lo natural y lo artificial. ¿Qué es natural y qué es artificial, ¿no? Y bueno, en realidad la palabra natural nos lleva, si uno se fija en la etimología de la palabra natural desde el punto de vista de la naturaleza, uh-huh. es de la época en cuando el Homo sapiens era recolector. El sapiens era recolector, no cultivaba, no abría el suelo, no labraba el suelo, no ponía semillas, no criaba animales, sino que pasaba una mulita y se la comía, y pasaba y había una manzana en el árbol y se la comía y tal. Ese es el concepto de la etimología de lo natural. A partir de que el hombre incide sobre lo natural, pasa a ser cultural, no pasa a ser artificial, pero sí pasa a ser cultural. Y entonces yo pensaba en esto, cómo influye el aspecto cultural
desde el punto de vista de que sí es bueno, sí culturalmente es bueno, o sí es natural que hagamos un humus, que hagamos un abono verde, que cultivemos desde el punto de vista orgánico, y cómo es artificial las verduras precocidas, por ejemplo. Y en realidad, por eso dije controversial, porque en definitiva, si bien el orgánico es digamos, por lo menos nos asegura que no tengamos agroquímicos, no tengamos excesos de fertilizante o desbalances de fertilizante, el aspecto de precocinar algunas verduras, o el aspecto de procesar algunas verduras, no termina de ser artificial, ¿sí? Yo personalmente considero y recomiendo que si no vamos a cultivar la huerta por ahora, yo les recomiendo que la cultiven, pero bueno, si tenemos que ir a la verdulería o tenemos que ir a un supermercado y estamos en el supermercado y decimos, ay, tengo ganas de comer una ensalada, bueno, listo. Y está la opción de comprar la lechuga y comprar la ensalada lavada, cortada y envasada y con frío suficiente. Pero yo como mi verdura, pero si yo tengo que comprar, porque voy a casa de unos amigos y me dicen, che, anda a comprar. Bueno, yo compro la que está prelavada, escurrida, y digamos con un tratamiento que cualquiera diría, pero eso es artificial. Y sí y no. Y sí y no, porque tiene el proceso de cuidado que requiere un alimento que vamos a ingerir crudo. Recordemos que el 70% de las verduras que comemos se pueden y se deberían comer crudas. Con lo cual, si no las lavamos bien, si no las procesamos nosotros en casa bien, y si no nos cuidamos de cómo la guardamos en la heladera, digamos que no esté en contacto con carnes, que no esté en contacto con lácteos, que digamos, hay toda una situación de cuidados que tiene el hombre, que tiene la cuestión cultural, que no llegan a ser artificiales y que son completamente necesarias, por más que nos guste, y a mí me fascina el hecho de poder, yo lo hago habitualmente, corto un puñado de rúcula y me voy comiendo alguna, o me pongo algún pedacito en la boca y le siento el gustito y tal. Claro. Y eso, bueno, yo sé qué es lo que estoy cosechando, cuido mi huerta, pero en el momento de salir a comprar, hay que tener los recaudos necesarios. Te hago una pregunta que por ahí no sé si me vas a poder responder. ¿Cómo se lava una verdura? Una verdura, no, sí se puede responder. Lo que pasa es que no hay, ¿sabes qué? Tampoco, hoy hablábamos de la no estandarización del... Disculpa que te digo, tiene que ver con esto que estás contando, claro, ¿no? Entre elegir una cosa y otra. A ver, hay poca estandarización, hay poca información. En realidad está estandarizado porque, digamos, hay plantas de procesamiento de verduras que están estandarizados, porque dependiendo de cada verdura de hoja, requiere una temperatura adecuada, una cantidad de lavados y escurridos determinado, con un agua que esté analizada, que no tenga bacterias, que no tenga coliformes, que no tenga... O sea, el agua con la que la lavamos es clave. Entonces, contestando tu pregunta, y ahí empieza, ¿no? ¿Cómo se lava una verdura? Pues lo primero es sacar lo macro. O sea, cualquier verdura, desde la papa hasta la rúcula, el rabanito, digamos, las cosas que uno se tienta más en comer, el rabanito, que uno lo lava un poquito así. Si le gusta el rabanito, lo que pasa habitualmente es que uno lo lava un poquito abajo de la canilla y le pega el mordiscón. Obvio. Y bueno, y ahí te comiste todo. Te comiste todo lo que había pegadito a la cáscara, ¿viste? Entonces,
Y por ahí, viste, aquello de chancho limpio nunca engorda, pero a veces no, a veces no, hay que lavarla bien, hay que lavar bien la verdura. Entonces, lo primero es saber con qué agua estamos lavando. No es lo mismo, lavarla con agua clorada o con agua potable, como es la que tenemos en red aquí, que tiene bastante cloro y que sirve para los fines de lavar la verdura. En primer lugar, sacar lo macro, te decía. En primer lugar, sacar los pedacitos de tierra y demás. Y luego desarmar la verdura y lavarla hoja por hoja. Lavarla con conciencia hoja por hoja. No es necesario, habitualmente en verduras de hoja, no es necesario lavarla con detergente. Pero sí es necesario, si tenemos el tiempo, dejarla en remojo con un agua buena. Ajá. O si no es agua buena, un par de gotitas de lavandina, 2 gotas de lavandina por litro, y dejarla en remojo. De manera que si queda alguna bacteria de esas malas, con eso solucionamos. Después se escurre y ya. No hace falta hacer muchos lavados. Hay que hacerlo de manera consciente. A mí se me van ocurriendo todas estas cosas porque uno va al supermercado y ahora hay un producto nuevo que es un escurridor de verduras. Ah, es fantástico. Nosotros tenemos uno. Sí, ¿Es bueno? Es buenísimo. No me digas. Es buenísimo. Y le digo más. Le digo más. A ver. Yo me doy cuenta cuando está bien lavada la verdura, porque el escurridor, ese que da vuelta, que parece que en realidad lo que es un centrifugador de verdura. Sí. Y cuando usted terminó de centrifugar, saca y le queda el agua. Préstele atención al agua, póngala, no la mire así en el bols, digamos, sino pásela a un vaso transparente. Ajá. Y péguele una mirada a ver si es transparente. Mirá. Porque si no es transparente, quiere decir que le falta lavar. Mirá qué bueno. Porque viene en ese centrifugado, el agua se llevó parte de la tierra. Ahí es donde va a poder saber si está bien lavado o no. Bueno, ya acá, mirá el tip que hemos pasado, porque uno va al supermercado y hay un montón de productos. Sí, señor. Yo pensé que el centrifugador no era tan bueno. Vos decís que es bueno. Es bueno. A mí me da ese. A vos te da resultado. A mí me da ese resultado. O sea, fuera de que además lo que hacemos es lavar la verdura, centrifugarla. Y guardarla o en un recipiente cerrado o envuelta en papel adentro de la heladera, de manera de poder ya tenerla lavada y fresca. Es una manera de tenerla fresca. Pero sí, a mí me dio resultado. Le podríamos decir al fabricante que nos venga. No, por eso. Lo podemos invitar. Yo le voy a escribir. Claro. ¿No? Al fabricante del centrifugador, que estamos haciendo buena prensa, escuchame. ¿Qué no? Bueno, Galo, ¿cómo se va de rápido esto? Faltan 7 minutos para las 6. ¿Usted trajo nota de color también? Y yo en realidad le traje nota de color. La nota de color es ese comentario que salió en La Nación. Acá lo tengo. Que se lo pasé al comienzo. Sí. Que en realidad me gustó porque hace lo mismo que hacemos nosotros. Me gustó porque revaloriza la comida sana. Y me gustó porque es argentino. Vamos a compartirlo. El argentino que quería cubrir de huertas los balcones porteños y ahora lucha contra el hambre desde Silicon Valley. 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. Rimaba Baldomero Fernández Moreno para mostrar una y otra vez la sorpresa que le provocaba contemplar una ciudad en la que los colores no adornaran sus fachadas, pese a ser espacios potencialmente verdes. A pocas horas de viajar hacia los Estados Unidos, donde intentará explotar aún más el proyecto que ya lleva 4 años y darle una impronta internacional, Agustín Casalins recuerda los primeros pasos y los gritos de su madre cuando regresaron de vacaciones de Bariloche y se encontraron con parte del departamento, un 5º piso del barrio de San Telmo, cultivado. ¿Ha visto? El ideólogo, ¿sabe quién fue?
su padre, un neurocirujano cuya pasión por los alimentos lo llevó a tomar prestadas sales y mangueras del hospital ferroviario en el que trabajaba para diseñar en 3 meses una huerta a partir de la combinación justa de fórmulas, nutrientes y agua sin la ayuda del suelo. Bueno, aquí yo le pido que hagamos un introito respecto de esto, porque ¿qué ocurre? Este amigo que a quien me gustaría conocer, posiblemente lo llamemos, si a usted le parece, en otro programa o en otros programas de la radio, porque es interesante. Él revaloriza el tema de la hidroponía, que es algo que yo a lo que yo todavía me resisto un poco, si bien manejo el proceso hidropónico porque lo he estudiado y lo he practicado, pero sinceramente de lo que hablábamos hoy, ¿no? El hecho de tener el suelo y de tener el suelo vivo y de poder diagnosticar el suelo que nos permita a su vez prever qué es lo que va a pasar con nuestras plantas. De cualquier manera, el proyecto que tiene acá el amigo en realidad es muy valioso, porque lo que te permite la hidroponía es poner huertas en lugares realmente raros y en lugares desérticos, por ejemplo, en lugares como la India, que es lo que están promoviendo, en lugares donde hay hambrunas, con un kit de hidroponía vos podés hacer tu propia comida. Sí, de hecho ha tenido gran popularidad en Japón, por ejemplo, en Japón, donde no hay suelo. Básicamente no hay suelo para cultivar, y el poco que hay no se usa para eso. Entonces la hidroponía tiene un montón de valores que este amigo las está resaltando. Yo resalto otros valores del cultivo de la huerta, que es el cultivo del suelo. Este artículo que estamos leyendo dice una tendencia innovadora que tiene que ver con esto que lo decía Galo recién, y en crecimiento. Y escuchen, la búsqueda constante de querer comer sano y fresco, cuidar el medio ambiente y oxigenar el bolsillo, escapándole a los precios altos de la verdulería o la pérdida de sabor por el uso de pesticidas, potenciaron, entre otras cosas, la demanda y la implementación de un sistema más afín a las necesidades de la gente. Después de ajustar el modelo y probarlo con éxito, las ventas y las ganas de los porteños de consumir leche, rúcula, frutilla, tomate, albahaca y menta entre los productos elaborados con sus manos aumentaron a la par, en sintonía con lo que ocurre en los Estados Unidos, que incorpora gradualmente terrazas hidropónicas, o en España, que logra abastecer a toda Europa con esta técnica. El método permite generar volumen en poco espacio y un alto nivel de automatización. La clave está en recircular el agua y agregarle minerales que vienen de los Andes, Catamarca y Mendoza, sin usar tierra ni agroquímicos. Las plantas se sostienen por medio de un sustrato inorgánico, lana de roca y turba, describe y completa. Es un sistema rentable y ecológico que puede volver productora a cualquier persona bien entrenada con esta tecnología. Efectivamente. Ahora, atengámonos a que es una tecnología un poquito más cara, ¿eh? Es una tecnología un poquito más cara. Bueno, pero se llama Agustín Casalins. Sí. Fundó Verde al Cubo. Verde al Cubo, porque son sí, 4, es magnífico. Armó una empresa que realmente me gustaría conocer, porque me parece que es dable de imitar. Integró saberes con un administrador de empresas, con un ingeniero industrial, y un economista, y entonces esto me pareció muy valioso. Por eso insisto, me parece que sería una linda oportunidad en algún momento poder charlar con él personalmente. Bueno, se van a los Estados Unidos, a Silicon Valley, donde estarán entre el 18 de junio y el 28 de agosto. Y escuchen, como para cerrar, Galo, si te parece. Sí, señor. Agustín y el resto de los integrantes fueron seleccionados para ir a Silicon Valley entre cientos de postulantes, y durante las próximas 10 semanas estarán inmersos en un campus de innovación que intenta, mediante el uso de tecnología exponencial, resolver los mayores retos de la humanidad. Nuestro gran desafío es ver cómo la gente puede convertirse en agente de cambio y adueñarse del sistema. El proceso termina en un producto de altísima calidad en la mesa de las familias. Además, con esta técnica, siendo
un productor, podés abastecer a todo un pueblo, dice Agustín. Y concluye entusiasmado que su principal impulsor, mientras prepara la valija, cierra la agenda e imagina nuevos mercados como el norteamericano y el hindú. Claro que sí. Claro que sí, porque es un producto de mucho potencial, de mucha velocidad de recupero y digamos, a ver, de alguna manera, el proceso de hidroponía te permite producir, obligar a la planta a que crezca todos los días un poco. Digamos, no está ese pulso de la naturaleza donde la planta se adormece, donde la planta va para acá, va para allá y por ahí agarra un bichito. Ahí no hay bichos, ahí no hay agroquímicos, porque no hay insectos de suelo, no hay insectos de aire, y las plantas están todo el tiempo comiendo y alimentándose y creciendo. Entonces es muy valioso, insisto, es muy valioso para algunas regiones del mundo. Yo en Argentina y en esta región, a lo mejor un poco obligado o con el traslado de mi especialidad y de mis conocimientos de infancia, yo sigo cultivando en suelo. Pero creo que hay una propuesta de un restaurante en Mendoza que iremos a ver en el próximo simposio que se hará ahora en agosto, para ver si le armamos ellos pidieron una huerta hidropónica, porque bueno, en Mendoza tienen poco tiempo y eso les serviría. Bueno, el artículo que trajo hoy Galo se llama El argentino que quería cubrir las huertas de los balcones porteños y ahora lucha contra el hambre desde Silicon Valley. Se llama Agustín Casalins, fundó Verde al Cubo para enseñar a cultivar vegetales y frutas saludables en pocos metros cuadrados. En Estados Unidos intentará explotar el costado más social de la iniciativa basada en la hidroponía, que era el artículo que trajo Galo para cerrar este programa de Tu Huerta y que ustedes lo pueden encontrar en unos minutos nada más en la fanpage de la radio, porque lo vamos a compartir. Galo, ¿le ha quedado algo? Y me quedó, pero lo vamos a dejar para la próxima, porque así va despacito, ¿no? Va como la tierra. Va también. Como la tierra, Sí, va como la tierra, va a su pulso. Pero sí, siempre hay algo para contar, así que, pero bueno, nos veremos en el próximo jueves a las 17 horas, si Dios quiere, sí, y bueno, y seguiremos charlando de nuestra huerta. Bueno, cómo no, como siempre es un gusto, ¿eh? Un placer Alberto, y muchas gracias. Galo de la Vo, el ingeniero agrónomo y horticultor que está con nosotros los jueves a las 5 de la tarde. Ustedes pueden visitar su página www.tuhuerta.com.ar. Si no, los jueves lo escuchan acá a las 5 de la tarde, y si no, pueden escuchar este mismo programa en el canal de YouTube que tiene la radio, que nos encuentran como Inside Bituc Espacio Radio.